Amén, amados hermanos. Estamos ya en la transmisión de este miércoles para que podamos nosotros todos empezar a compartir lo que tenemos ya establecido a través de este sistema de grabación a través de Facebook, para que podamos estar comunicados, y la intención es de que podamos tener una continuidad en las prédicas, en las enseñanzas. Por eso les pido que se unan a mí, mis amados, para orar, para que el Señor nos derrame de su sabiduría, nos derrame de su entendimiento, para que podamos seguir siendo edificados. La intención es que sigamos siendo edificados para que lleguemos a la altura del varón perfecto, lo cual está prometido, y todos y cada uno tenemos la esperanza de que así va a ser. Ese día glorioso estaremos todos en la dimensión de la promesa y del diseño de Dios en nuestras vidas. Bien, amados, hoy vamos a tener un tema que tiene que ver con el tiempo que hemos estado viviendo, con las situaciones que se han presentado a nivel mundial. Estamos en un punto de la historia de la humanidad que jamás había sucedido. Jamás había habido una pandemia mundial, y nosotros estamos viviéndola y sus efectos todos y cada uno de los días. Entonces, y esto para muchos ha sido una situación que ha traído dificultades económicas, dificultades de relaciones, dificultades en sus negocios, pero para otros ha sido un tiempo muy importante en que se han restaurado inclusive familias completas, en que han hecho de la lectura bíblica y el estudio de las Escrituras una nueva forma de aprovechar su tiempo. También ha servido para que algunas casas se pongan a escudriñar las Escrituras, se afinen, inclusive algunos ministerios han llegado a ser afinados porque la voz de Dios ha llegado a sus vidas. Muchos jovencitos y niños se han vuelto a acoplar a la autoridad de los padres, ¿verdad? Y todo eso es para bien. Obviamente, pues, cada uno cosechará de esta cuarentena lo que esté sembrando. Nosotros debemos de salir cada vez mejor. Nosotros debemos de salir más capacitados para vivir nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Y para ello vamos a tomar una semejanza de lo que Pablo habla con el pueblo hebreo en el libro precisamente que le escribe a los hebreos. En el capítulo 5, versículo 12, nos dice una cuestión. Y la Sagrada Escritura dice de esta manera: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la primera fracción que vamos a leer, y aquí Pablo les está recordando que ellos tienen mucho tiempo que habían recibido la ley, que habían tenido la esperanza del Sinaí, que habían tenido el recibimiento y el pacto
Amén. Y les dice, después de tanto tiempo, ¿ustedes todavía están en los rudimentos de la palabra? Y lo que pasaba en ese tiempo, mis amados, era que los que estaban totalmente encargados de la interpretación de la palabra eran los sacerdotes. De ahí se derivaban algunos que en forma muy particular también llevaban el recuerdo histórico de todo lo que acontecía, y esos eran los escribas. Pero el pueblo en sí sabía de algunas cosas. Por ejemplo, sabía que había que cumplir las 3 fiestas en el templo. Sabía también otros principios, por ejemplo, todos los mandamientos eran conocidos, pero no eran expertos en el conocimiento de la ley. Tan es así que tenían con cierta frecuencia que ir a consultar a los jueces o consultar al sacerdote. Y esto se convirtió en una costumbre del pueblo, de tal manera que se sentía separado en una relación personal con Dios, y todo lo hacían a través del sacerdote. Eso los había llevado a un hábito, a una costumbre, de que toda necesidad que tenían de conocer de la ley, iban y buscaban a los que podríamos decir eran expertos en ella. De la misma manera, hoy, mis amados, hay muchos cristianos que dependen, ya sea de los ministros de su congregación, en algunos lugares donde hay líderes, pues de sus líderes, del pastor o de cierta estructura que se ha formado en esa congregación, y se abandonan. No son gente que estudie la palabra, no es gente que esté preocupada por conocer la justicia, porque la justicia es la palabra de Dios, y por lo tanto no la practican, ¿no? Y no la practican por la ignorancia. Esto es lo que está planteando en este momento Pablo delante de ellos, ¿verdad? Y le está diciendo, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Amén. Dice, pero el alimento sólido, que es la revelación, amén, la participación en un ministerio, la obra de evangelización, eso es lo que considera alimento sólido Pablo, y dice, y esto solamente es para los que han alcanzado madurez. Entonces, muchos han tenido la oportunidad de, en este tiempo, madurar. Bendito sea el Señor, amén. Han aprendido a madurar, están más comprometidos con su congregación y con su pastor, están más comprometidos en su vida personal, ¿verdad? Y con el Señor Jesús, y esto ya los ha hecho maduros, y ellos ya tienen un discernimiento, ya saben lo que es bueno y lo que es malo, y eso es fundamental para poder elegir lo que es correcto, para poder decidir qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos conviene. Entonces, todos debemos de salir de este periodo, amados, con un grado de madurez mayor con el que se inició. En estos 4 meses debimos, y si no, el tiempo que falte, aprovechémoslo para que nosotros podamos, todo aquello que venga, todo aquello que vuelva a convertirse, mi hermano, en una situación de urgencia, podamos tener la capacidad de respuesta y de decidir sobre todo. Ahora decidieron por nosotros, confiando de que cada quien de las autoridades está haciendo su trabajo, pero decidieron por nosotros en cosas que deberíamos de haber decidido nosotros mismos. Pero ahora ya esto nos ha enseñado, nos ha capacitado, nos ha preparado, y podemos decir que la madurez que hemos alcanzado nos va a permitir confrontarnos en un futuro inmediato con nuevas circunstancias, aunque no las hayamos vivido. Aquí el pueblo de
los mesiánicos, o sea, los judíos que se están convirtiendo a Jesús, es a los que está dirigido el libro de Hebreos, y ellos están viviendo una experiencia totalmente nueva, jamás vista. A ellos les está pasando como a nosotros. Jamás en la historia de todo Israel y de Judea se había conocido una doctrina como la que el Señor Jesucristo presentó. Jamás se había visto, ¿verdad?, que un profeta que hacía milagros, maravillas y prodigios se levantara a las manos de sus enemigos para crucificarlo, sobre todo sin pecado y sin mancha. Eso no se había vivido en ninguna otra ocasión. O sea, podemos decir que es algo semejante a la vivencia que nosotros tenemos. Y Pablo les está enviando una carta plena y completa para que ellos puedan, con la madurez que ya están alcanzando, poder discernir en un futuro inmediato el bien y el mal. Bien, ¿qué cosa es la madurez y para qué nos sirve la madurez? Bueno, eso nos lo explica el capítulo 6 y dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos, mi hermano, son las cosas más sencillas, las inmediatas que debemos de conocer. Los rudimentos es los fundamentos esenciales para poder construir la doctrina de Cristo de una manera más completa, ¿verdad? Y él mismo nos dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Ok? La perfección se alcanza después de haber pasado por los rudimentos, después de haber construido, como también nos dirá en el libro de Corintios, ¿verdad? ¿Con qué estamos construyendo? Estamos construyendo con oro, con plata, con piedras preciosas, amén, o estamos construyendo con madera, con paja, amén. Entonces, esto es muy importante porque encima de eso que estamos edificando, que son las paredes, esto es lo que está Pablo queriéndonos decir, porque él dice, yo como perito arquitecto pues ya puse el único fundamento que es Cristo. Cuiden ustedes que van a sobreedificar. Y prácticamente la perfección, mi hermano, es el acabado final. La perfección es lo que nos va a dar solidez, lo que nos va a dar que la casa sea plena y completa, ¿verdad? Como Dios ha diseñado en cada uno de nosotros. Bien, entonces dice, vamos adelante a la perfección. Y entonces habla de los rudimentos que son de los que vamos a compartir hoy, para que usted entienda cuáles son esos rudimentos que ya debe de conocer, y si no lo es así, pues para estudiarlos y para poder ir adelante a la perfección. Amén. Y esto es precisamente lo que debe contener un discipulado. El primer punto que dice, no vamos a hablar otra vez del arrepentimiento de obras muertas. Esto es lo primero que debemos de aprender. ¿Por qué? Porque anteriormente en la ley todos llegaríamos al nivel de justos cuando hubiéramos completado todas las obras de la ley. Entonces el pueblo de Israel y el pueblo judío se habituaron a hacer obras. Ellos eran justos por obras y por eso la apariencia contaba mucho, por eso el testimonio era tan importante de las personas. ¿Por qué? Porque todo era hecho por obras. A ellos se les ordenaba hacer obras, mi hermano. Amén. Pero ahora que ya estamos en el nuevo pacto, el pacto de la ley es el pacto de las obras. De la misma manera, ahora estamos en la gracia, en el pacto de la gracia, donde el sacrificio expiatorio y la sangre de nuestro Señor Jesucristo han cubierto los requisitos para llegar a ser justos. Antiguo Testamento, obras de la ley para llegar a ser justos. Ahora la sangre de Jesucristo nos hace justos. Amén. Entonces dice, ya no hagamos obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Si nosotros volvemos a emprender acciones de la ley, ¿sí? Que nos fuéramos a Jerusalén, por ejemplo, a celebrar la Pascua, a celebrar Pentecostés, a celebrar la fiesta de Sukkot, no tendría
ya ningún agregado. Eso no nos haría más justos ni nos haría más santos. Eso lo que nos haría es que conoceríamos Jerusalén. Amén. Pero ya la sangre de Jesús ya nos ha justificado delante del Padre. Entonces Pablo está diciendo, ya no hagamos obras muertas. Generalmente ahora las obras muertas son aquellas que nacen de nuestros pensamientos. Son aquellos que creemos nosotros que debemos de hacer. Amén. Y generalmente son obras hechas con las manos. Y está bien, usted puede ayudar a construir el templo de su congregación, usted puede ayudar a pintarlo, usted puede ayudar a mantenerlo, pero eso no agrega nada a su condición de santidad. Amén. Eso es simplemente porque usted forma parte de un grupo, forma usted parte de una congregación en la que todos están unidos para mantenerla en condiciones de eficiencia, de funcionalidad, amén. Pero el hecho de que yo haga algo para la congregación no me agrega nada, amén, a mi condición de santificación. Entonces, algunos preguntan, entonces, pastor, ¿qué pasa con los talentos? Si usted cree que debe de hacerlos, hágalos, pero no considere usted que el hacer talentos la hace más santa. Amén, o más santo. Esas son las obras muertas. Esas son las obras que no abundan. Amén, ni para salvación, ni para tesoros en el cielo. Esto es muy importante porque la mayoría, a través de obras muertas, quiere sustituir su vida de santificación. Eso no es posible. Eso es un error que se trae arrastrando de ciertos hábitos y tradiciones judío y católicas. Pero en la palabra nos dice que nosotros únicamente debemos hacer las obras que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Si las obras que debemos de hacer las tiene Dios preparada para nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues preguntarle a Dios que nos revele cuáles son las obras que tenemos que hacer, que Él ya nos preparó. Amén. Así como le preparó al Señor Jesús, ¿verdad? Una obra de rescate, de redención, así cada uno de nosotros hay una obra que está preparada para que se realice y Dios nos la revelará a través de su Espíritu. Para ello hay que estar en comunión, en intimidad con el Espíritu y tener los oídos perfectamente afinados para poder escuchar su voz. Amén. Bien, arrepentimientos entonces de obras muertas es lo primero que debemos de desechar. Debemos de hacer solo lo que la palabra de Dios dice y lo que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Amén. Otra dice de la fe en Dios. Amados, ese es un tema que debe estar superado desde el principio. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir yo soy cristiano y si no tiene fe en Dios? Eso es totalmente algo insostenible. Se oponen en sí mismo los dos principios. Amén. Yo primero tengo fe en Dios y por eso yo llego a los pies de Cristo. No primero llego a los pies de Cristo y luego tengo fe en Dios. Está hablando la palabra aquí de Dios, Dios Padre. Amén. Porque aquí tomamos la porción que dice Romanos 1, que todas las cosas visibles fueron hechas de las invisibles, que su poder y su divinidad se revelan en todas las cosas que vemos, en el cielo, en las estrellas, en el mar, en los montes, lagos, en la belleza de las flores, el plumaje de las aves, la fuerza de ciertos animales. Todo eso, amado, es un reflejo de que Dios existe y de que Él hizo toda la creación. Y yo lo creo. Entonces yo tengo fe en Dios. Amén. Y de la misma manera que yo tengo la fe de que Él me ha creado a mí, de que yo soy una criatura, pero que si llego a Cristo Jesús, yo seré hecho hijo de Dios. Amén. Entonces todos esos son los rudimentos. Si eso no lo hemos aprendido, si eso no lo tenemos en nuestro espíritu, pues prácticamente seguimos atorados en los rudimentos. Amén. Otra de los
rudimentos que ya debemos de tener nosotros superados es el de la doctrina de los bautismos. Y note usted, si me está siguiendo con su escritura, que en Hebreos capítulo 6, versículo 2, está hablando de la doctrina de bautismos, no del bautismo, de bautismos. Entonces, aquí se está refiriendo al bautismo en agua, que a todo aquel que cree en Cristo Jesús debe de bautizarse, amén, para alcanzar la plenitud de su condición de redimido. Entonces, el bautismo en agua es para arrepentimiento de nuestra vida y para confesión de nuestros pecados, de tal manera que seamos totalmente liberados y pasemos a una dimensión espiritual mucho mayor que como la que llegamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y el otro bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, que aparece en el libro de Mateo, capítulo 3, en el que dice: detrás de mí viene otro más poderoso que yo, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. De tal manera que en el versículo 2 está hablando de esas dos doctrinas, ¿verdad? De qué significa la doctrina en agua, qué significa la doctrina del Espíritu Santo, y esas son cosas que son rudimentos, mi hermano. Y luego encontramos que en muchas congregaciones no se conoce el bautismo del Espíritu Santo, ni se conoce también ni el del bautismo en agua, mi hermano, porque el bautismo en agua no se debe de practicar si una persona no está arrepentida. Amén. Entonces el bautismo en agua sella ese arrepentimiento que la persona ha decidido hacer, y a través de la confesión de sus pecados ha sellado totalmente, ¿verdad?, esa posibilidad, y entonces buscará. Muchos no anhelan el bautismo del Espíritu Santo porque no se los enseñan, porque no lo han leído, porque si uno lo lee solo lo va a encontrar en Lucas 11, lo va a encontrar, mi hermano, en Hechos 1, lo va a encontrar en varios pasajes en que el mismo Señor ofrece el agua que salta para vida eterna, ¿verdad? Entonces es cuestión de que no hemos entendido, o simplemente la doctrina que practicamos no toma en consideración, y eso también es un resultado, mis amados, todavía de las secuelas de doctrinas judías y de doctrinas católicas. Y estas tienen mucho impacto. El cristianismo actual, mis amados, tiene muchas secuelas todavía de la doctrina judía y de la doctrina católica. Amén. Y se van repitiendo y se van enseñando, y consecuentemente, pues, nosotros que estamos, cualquiera que empieza en una congregación seguirá la doctrina de ese lugar, por obvias razones. Pero la Escritura es muy clara en algunos aspectos. Así que si usted que me está escuchando no ha alcanzado la doctrina del Espíritu Santo, solamente tiene usted que hacer una cosa: anhelarlo y pedirlo. Obviamente, y creer que el Señor le va a otorgar ese don, esa gracia. Eso es todo lo que necesitamos. Y vaya que lo necesitamos, porque solamente con el poder del Espíritu Santo podemos dominar la influencia y el ataque de otros espíritus. Amén. Si yo no tengo el poder del Espíritu Santo en mí, pues yo estaré indefenso, débil, ante el ataque de otros espíritus que sabemos que rondan alrededor de nosotros, y que nuestra fuerza no es posible de vencerlos, porque si fuera nuestra fuerza, nuestra moral, nuestros pensamientos, nuestro intelecto capaz de dominar a estos espíritus, ¿para qué queremos al Espíritu Santo? Amén. Y también, ¿para qué vino Jesús a morir por nosotros si tuviéramos la capacidad de dominar a estos espíritus? Si precisamente es porque ellos ya habían dominado a toda la humanidad, fue que vino el Señor con el Espíritu Santo para darnos el poder, la autoridad para poder vencerlos. Bien, luego tenemos otro rudimento
de la imposición de manos. Eso todos debemos de saber que es una imposición de manos. La imposición de manos es una transferencia. Amén. Si es un hombre santo, por ejemplo, el Señor Jesús tocó al leproso y obviamente en ese momento dice fue sano. El poder, la virtud que Jesús tenía de sanidad la transmitió al leproso y inmediatamente el leproso sanó. Amén. Le impuso las manos a aquel niño que estaba demonizado, ¿verdad? Que se tiraba al fuego, al agua, que lo quería matar ese demonio. El Señor nada más le impuso las manos, ¿verdad? O sea, le puso la autoridad que él tenía y obviamente los espíritus salieron de ese niño. Entonces la imposición de manos era una práctica, amén, que era común. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sabía que la imposición de manos era para dar autoridad. Así le impusieron las manos a Saúl, así le impusieron las manos a David, así le impusieron las manos a Salomón, ¿verdad? Y a cada rey que fue coronado, pues esa le imponían, era una imposición de manos, transferencia de autoridad. En el Nuevo Testamento se ve esta imposición de manos en el capítulo 8, amén, cuando llega Felipe a evangelizar a los de Samaria. Él no lleva ese don. Tiene que llegar Pedro y tiene que llegar Juan a imponerles las manos a los que habían recibido el bautismo, y en ese momento vino el Espíritu Santo sobre ellos, hablaron lenguas y profetizaron. Lo mismo lo vemos, amados, en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Llega Pablo, encuentra a 12 creyentes, pero que solamente habían sido bautizados en agua. Entonces él les impone las manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos viendo que esta era una práctica que se realizaba de transferencia de autoridad, transferencia de poder. Eso significa, amén, o la manifestación de alguien de mayor autoridad sobre de otro. Por eso es que nadie le debe de poner a usted la mano sobre su cabeza, solamente su pastor. Amén. O si usted pertenece a un concilio, usted pertenece a una asamblea, pues ahí van por autoridades. Su pastor tiene arriba otra autoridad. Esos pueden a usted ponerle la mano porque están por encima de la autoridad de su pastor. Amén. Pero si usted nada más se reúne en un lugar donde solamente el pastor, ¿verdad?, tiene la autoridad, obviamente puede ser pastora también. En su caso, solo ellos le pueden poner la mano sobre su cabeza. Amén. Entonces estamos viendo que esto ya eran prácticas que ya deben de estar superadas. Sin embargo, fíjense que lo está hablando hace 2000 años, Pablo. Sin embargo, ahora esto se ignora todavía en las congregaciones de hoy. Hay gente que tiene 5 años, 10 años en el Evangelio e ignora estos rudimentos que ya deben de ser algo totalmente conocido para él. Por eso no pueden continuar su desarrollo espiritual para llegar a la perfección, porque se siguen moviendo en los rudimentos. Se siguen moviendo en los rudimentos. Amén. Bien. De la resurrección de los muertos. ¿Quién puede decir que es cristiano si no tiene fe en que va a resucitar? Entonces, ¿que van a haber resurrección de los muertos? Claro que sí, y eso es un rudimento, quiere decir que es de lo básico, de lo que debemos de saber, que así como Jesucristo resucitó, así nosotros también resucitaremos. Primera de Corintios capítulo 15 habla abundantemente de ese tema, mis amados, que si usted quiere abundar en ello, ahí encontrará en ese capítulo todo lo relativo a la resurrección de los muertos. Amén. Y obviamente, por eso tenemos la esperanza. Si no resucitáramos, no tendríamos vida eterna, ¿no? La gloria y la vida eterna vienen después de haber dejado este cuerpo mortal. Amén. Eso lo damos por descontado, de que todo mundo debe saber cómo funciona esa doctrina y cómo aplica y cuándo aplica. Amén.
Y la otra que señala Pablo es el juicio eterno. Todos nosotros sabemos que daremos cuentas. Todos nosotros sabremos que seremos juzgados por nuestras obras. Todos nosotros sabemos que se lleva un libro, amén, de las obras de cada uno de nosotros, las cuales servirán de testimonio en el día del juicio cuando estemos delante del trono blanco. Esto todos, mis hermanos, lo conocemos. Pero si lo conocemos mal, entonces vamos a pensar que hay purgatorio. El no conocer perfectamente esta doctrina nos hace caer, no, pero Dios es bueno, ¿sí? Hay una doctrina, mis amados, que se llama la doctrina de la salvación universal, la doctrina universalista, en la que dice que Dios es amor y no puede negarse a sí mismo, y que por lo tanto en el día del juicio hasta el mismo Satanás va a ser perdonado. Amén. O sea, es la distorsión de una porción para con otra. No, hay una doctrina fundamentada de la resurrección de los muertos. ¿Quiénes van a resucitar? ¿Cuándo van a resucitar? ¿Por qué van a resucitar? ¿Quiénes van a estar en la primera resurrección? ¿Quiénes van a estar en la segunda resurrección? Aleluya. Eso es la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces Pablo le dice a los hebreos, si esto no lo aprenden, pues ustedes no van a poder ir a la perfección. Se van a quedar con todos sus hábitos, con todas sus tradiciones. Van a estar más preocupados ustedes por el hecho de que por la circuncisión, ¿verdad? Van a estar más preocupados por guardar ciertas tradiciones familiares que la aplicación de los principios y las doctrinas que Jesús enseñó. Amén. Y entonces Pablo termina diciendo lo siguiente. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, ¿iremos a qué? A la perfección. O sea, ya pasamos los rudimentos, ahora nos preparamos. Ya tenemos discernimiento del bien y del mal, ya tenemos la capacidad ahora, mis amados, de pasar a otras dimensiones, ¿verdad? A hablar de otras cosas que el Señor revelaría. El sumo sacerdocio del Señor Jesús, por ejemplo, eso ya no es el rudimento, eso es algo ya que se estudia y se entiende. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el discernimiento de las cosas. Amén. Yo ya puedo entender que lo que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, ahora esa sombra ha venido la luz, la verdad. Amén. Y eso es lo que yo creo para ello. Esto es ir a la perfección. Amén. Entonces, amados, es muy importante, pues, que nosotros demos ya ese salto, subamos a ese nivel. Hace como 2 semanas tuvimos la oportunidad de enseñarles la escalera de la perfección de Pedro. Amén. Entonces va uno subiendo, va uno pasando, va uno caminando, prudencia, tolerancia, amén, longanimidad, todo, va uno subiendo. Igual acá, necesitamos ir creciendo en el conocimiento. No podemos seguir siendo niños de tal manera que siempre que seamos niños, necesitamos que alguien nos tome de la mano y nos conduzca. Ahora bien, nos puede conducir alguien que es experto o nos puede conducir alguien que también carezca del conocimiento, inclusive que no conozca ni el camino. Y obviamente, pues, un ciego guiando a otro ciego, caerán ambos en el hoyo. Amén. Entonces, es muy importante, pues, que nosotros empecemos a caminar, y por eso empieza en el capítulo 7, Pablo, del libro de Hebreos, a hablar de Melquisedec. Esto de Melquisedec, y de él voy a hablar el resto del tiempo, porque es, no sé, no me atrevo a decir un número, pero sí es bastante ignorado por el cristiano.
Es un tema que no se enseña. Siendo tan sublime este tema, no se enseña y por lo tanto no comprendemos qué es lo que está pasando en el cielo. Amén. Estamos aquí preocupados por la congregación, por las cosas, el pastor, nuestro trabajo, y seguimos, nuestro límite es la horizontal que forman nuestros ojos, y ya no levantamos los ojos al cielo para saber qué está pasando en el cielo. Y precisamente el libro de Hebreos, en el capítulo 7, nos dice qué es lo que está pasando en el cielo. Amén. Entonces, esta porción que vamos a leer ahorita, y si usted la junta con el libro de Apocalipsis, capítulo 4, 5, entonces usted va a tener un conocimiento bien claro de lo que está pasando en el cielo, mientras usted y yo estamos acá en la tierra, ¿verdad? Tratando de sobrevivir. Allá se gozan, allá alaban, allá se ve el poder del Todopoderoso, amén, y allá están ya redimidos. Aleluya. Bien, capítulo 7 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, capítulo 14 de Génesis, por si usted quiere tener el dato más preciso, dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Amén, semejante. ¿Usted fue hecho a la semejanza de Dios, mi amado? Ok, entonces no debe extrañarnos que fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios. Y permanece sacerdote para siempre. Amén. Esta enseñanza del capítulo 7 nos habla del diezmo. Nos aclara perfectamente el diezmo. Todos los que tienen dificultad con el diezmo, que el diezmo ya no aparece en el Nuevo Testamento, que el diezmo ya no es obligatorio, que el diezmo ya acabó con la ley, no hay tal cosa, mi amado. Eso es para los avaros, eso es para los que no saben dar honra y honor a aquel que es digno de toda la honra y de toda la gloria. Amén. Eso es cuestión de codicia. Lo que está en el fondo de todo el que le quiere regatear a Dios una ofrenda, mi hermano, es codicia. Amén. Bien. Este Melquisedec aparece y le ofrece, ¿qué le ofrece a Abraham, mi hermano? Pan y vino. Aleluya, porque es un principio divino. Le da pan y vino. Y bendice a Abraham. La misma escritura dice: y verdaderamente solo el mayor puede bendecir al menor. Amén. Entonces, Abraham, al reconocer quién es Melquisedec, amén, entonces a él le entrega el diezmo. Es la primera ocasión que aparece en la Escritura, Génesis capítulo 14, versículo 17, la primera ocasión en que se menciona el diezmo y la forma como se da. Aquí Abraham, mi hermano, no se había circuncidado. Aquí Abraham todavía estaba empezando a tener, el Señor a darle pautas de comportamiento, y le está reconociendo. ¿Por qué? Es que esa era una práctica común en todo el mundo. Usted llegaba a cualquier país de esos que en ese tiempo existían y usted tenía que darle al rey en donde usted iba a vivir o a donde iba usted a usar sus tierras para que su ganado comiera, usted tenía que entregarle el 10% del valor de lo que usted llevaba, de la manada que usted llevaba. Esa era una práctica común. Amén. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo Abraham? Está, en lugar de entregándoselo a un hombre natural, está
disponiendo que es para Melquisedec la ofrenda. Y entonces en ese momento queda establecido el principio del diezmo, que lo volverá de alguna manera a señalar Jacob. Amén. Y entonces el diezmo queda conocido y establecido. El diezmo no es de la ley, mi amado, como muchos creen, como tampoco el Shabbat es de la ley. O sea, guardar el sábado no es de la ley. Eso el Señor lo determinó mucho tiempo antes. Amén. Solamente que ya después lo hizo, lo metió y lo incrustó dentro de la norma moral de lo que el pueblo tenía que realizar. Así como ya había pasado, por ejemplo, Caín ya había matado a Abel, entonces el no matarás entra, porque ya había acontecido en la historia de la humanidad. Ya tenía este personaje, Lamec, ya había tenido esposas, más de una, entonces por eso se incrusta el adulterio. Y así todas las cosas que están inscritas son porque ya habían acontecido, y el Señor les dice, forma en los 10 mandamientos, la condición moral que debe tener el pueblo de Dios. Amén. No es que hayan nacido en la ley, ese es un error, no hay tal. Antes todo eso ya había acontecido. Lo que hizo el Señor fue tomarlo y juntarlo, como un código de todos los errores que se habían cometido del capítulo de todo Génesis, podríamos decir, y ya en Éxodo el Señor lo establece como una ley. Ahí establece el sacerdocio arónico. Amén. El sacerdocio levítico también se le conoce de esa manera. Hasta la venida del Señor Jesús. Amén. ¿Cuándo fue ungido el Señor Jesús, mi hermano? El día que lo bautizó Juan el Bautista. Él fue ungido por el cielo, por eso bajó el Espíritu Santo. Y ahí el único que tenía autoridad, ¿por qué? Porque Juan el Bautista, hijo de Zacarías el sacerdote, ellos eran descendientes de la clase sacerdotal, ellos eran de la familia de Leví. Juan el Bautista es de la familia de Leví, mi hermano. Amén. Y el Señor Jesús es de la familia de David. En ese momento en que se hace el bautismo en el Jordán, en la que el Señor le dice, tenemos que cumplir toda justicia, en ese momento está habilitando el sacerdote Zacarías, amén, le está habilitando a Jesús para su ministerio. Pero Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá. Ahí hay una transferencia sacerdotal para siempre. Amén. Por eso Hebreo hablará después de que nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, de la tribu de Judá. Ya quedó abolido el sacerdocio hereditario que venía de familia en familia, amén, de tribu en tribu, para ser un sacerdocio espiritual en la cual el sumo sacerdote de todos nosotros, sacerdotes del Dios Altísimo, es el sacerdocio, la orden de Melquisedec. Amén. Aquí ya está hablando ya no de rudimentos. Por eso es que empieza Pablo a señalar en hebreo ya cosas sublimes que debemos de entender porque ya son diferentes. Amén. Todo prácticamente de lo que hablamos aquí, mi hermano, se practicaba de una manera u otra en el judaísmo, ¿verdad? Pero ahora él está hablando de cosas que él está revelando. Usted no va a encontrar en otro libro sobre Melquisedec, mi amado. Aleluya. Entonces, aquí ya dijo, bueno, ahora vamos a la perfección. Ya dejamos los rudimentos, ahora vamos a hablar de cosas sublimes. Y empieza hablando de Melquisedec. Amén. Y en 7:12 dice, miren lo siguiente, amados. Cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya el cambio de ley. Amén. Entonces, esto refuerza el hecho de que usted y yo somos sacerdotes para Dios Padre de la orden de Melquisedec. Así que nosotros no tenemos ninguna relación con el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico, aunque ya el sacerdocio arónico pues dejó de existir
desde que fueron a Babilonia, pero la tribu de Leví siguen siendo los sacerdotes. Amén. Dentro del pueblo de Israel o dentro del pueblo judío, los sacerdotes son los que demuestran que descienden de la tribu de Leví. Eso ya a nosotros realmente ya no nos compete. Nosotros ya tenemos un sacerdocio. Es la orden de Melquisedec. Amén. Bien, mis amados. Esto de Melquisedec es importantísimo. Voy a abonar un poquito más porque tenemos un poquito de tiempo. ¿Cuántas órdenes creó y constituyó David, mi hermano, cuando trasladó el arca del pacto hacia el patio de su casa, porque no estaba construido todavía el templo? Él ahí determinó los tiempos de adoración. Amén. Y las órdenes de los que iban a adorar. Por eso Zacarías es de la orden de Abiú, si usted lee en el libro de Lucas. Amén. Y entonces David estableció 24 órdenes de adoración. Y usted lee en el libro de Apocalipsis y se encuentra usted a 24 ancianos que están alrededor del trono del Señor y que forman parte del sacerdocio de Melquisedec. ¿Qué le estoy diciendo? Que David llegó a conocer misterios del reino de los cielos, claro. Si no, ¿cómo iba a escribir el Salmo 22 diciendo lo que le iba a pasar al Señor Jesús? Y tantas otras porciones que están en sus salmos, que son mesiánicos, que solo el Señor Jesús lo cumplió. El Espíritu le revelaba. Amén. Por eso es que David realmente el anhelo de su corazón era estar adorando junto al arca, porque ahí el Espíritu venía y le revelaba. No tenía ninguna otra satisfacción. El reino para David no habla de que le haya dado satisfacciones como se les dio a Salomón, mi hermano, que disfrutó el absoluto de todas las cosas naturales. David realmente su gozo era componer los salmos, adorar a su Dios y servirle. Claro, no pudo ser como quisiera porque, mi hermano, al que más se le da, más se le demanda. Y el pecado con Betsabé y la muerte de Urías Eteo fue terrible para la casa de David. Por eso tenemos que ver que el Señor no puede doblar su justicia. Es una ilusión que tenemos los cristianos, que pensamos que a nosotros Dios nos va a perdonar lo que ha dicho en su palabra que no se debe de hacer. Estamos muy equivocados. Si a David, que era conforme a su corazón, mi hermano, no le perdonó la muerte de Urías Eteo, amén, ¿de dónde pretendemos nosotros que vivimos? No como David, mi hermano, vivimos como Saúl, amén, y creemos que el Señor nos va a perdonar nuestros pecados, amén, solamente porque Él es bueno y nosotros somos pecadores necios e ignorantes. No, mi hermano, no hay tal cosa. Entonces, de la misma manera que había en el cielo, el Señor reveló en la tierra. Si usted recuerda en el capítulo 8 de Samuel, de Primera de Samuel, cuando llegan y le dicen a Samuel, Samuel, queremos tener rey. Ya tú estás muy anciano y tus hijos, eso los compra uno por soborno. Queremos rey. Y entonces Samuel se le acerca al Señor, llora esta situación y Dios le dice, no, Samuel, no llores, porque no es a ti al que están rechazando, sino a mí me están rechazando como rey. Amén. O sea que siempre hubo rey en el cielo. Sí, siempre hubo rey en el cielo. Por eso en la tierra es un reflejo. Amén. El reflejo de lo que hay en el cielo. Oiga usted, pastor, ¿y entonces el sistema democrático que hay en el mundo? No, en el cielo no hay democracia, mijo. Eso hay aquí en la tierra.
porque la democracia es la perversión de la voluntad de los ciudadanos para elegir su destino. Amén. En el cielo no hay democracia, en el cielo hay rey. Amén. Y va a haber aquí en la tierra rey de reyes, señor de señores. Entonces, estamos viendo, mis amados, que nosotros sí hemos sido hechos, hasta las cosas que tenemos son reflejo de lo que hay en el cielo. La música, la alabanza, la adoración, amén. Todo eso no es más que es un pálido reflejo de lo que hay en los cielos. Amén. Y Pablo nos está diciendo, abre tus ojos, sal de los rudimentos del mundo, ve a la perfección, ve a lo sublime. Amén. Y tenemos, mis amados, en el mismo libro de Hebreos, vemos lo que significa el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Y vemos cómo Dios había revelado al pueblo de Israel la sombra de lo que después vendría a ser a través de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de toda su palabra. Amén. Y entonces en Hebreos 12 usted encuentra, amados, la fe. Usted encuentra la santificación y usted encuentra la obediencia. Esas ya son cosas sublimes. Esas no son por el rudimento de las cosas, no. A esas son las cosas que debemos de alcanzar. Nosotros cuando venimos a Cristo Jesús, mis amados, somos redimidos. O sea, es pagado el precio de todos nuestros pecados. Y alguien se vuelve dueño nuestro porque compra. Pero después de la redención no termina todo ahí. La redención nos justifica y nos permite ser hechos hijos de Dios. Y entonces viene la santificación para poder ser santos como Él es santo. Y luego vienen, mis amados, los otros temas de la perfección, el camino de la perfección. Y todo esto es a lo que llama Pablo, ya no los rudimentos, sino lo sublime de la doctrina de Jesús. Si nosotros no salimos de los rudimentos y seguimos todos los días, amados, ya sea en discusión, ya sea en práctica, ya sea en lectura, y no salimos de los rudimentos para ir a las cosas sublimes de Dios, amén, pues obviamente, como dice su palabra, si tan solo me creyeras, verías mi gloria. Todo aquel que se quede en los rudimentos de las prácticas de la doctrina no podrá ver la gloria de Dios y vivirá en la misericordia de Dios y tal vez pueda vivir en la paz, amén, pero no en la gloria de Dios. Y nosotros ya hemos sido llamados para dejar el mundo y vivir en el reino de los cielos viendo su gloria todos los días. Y entonces se cumplirá la palabra: el justo por fe vivirá. Y ya no viviremos con los rudimentos del mundo. Amén. Si hay o no dinero, si va a haber una moneda digital, si se va a retirar el dinero de billetes, usted no se va, mi hermano, no se va usted a desesperar, no se va usted de alguna manera a entrar en temor de las cosas. Todo eso viene y viene muy pronto, porque nosotros vivimos por fe. Y ahí va a ser necesario que entremos con más frecuencia a la comunión con Dios para que nos dirija qué tenemos que hacer. Por eso les decía, si no hemos aprovechado estos 120 días de cuarentena, pues lo que poco que falte o el resto de nuestras vidas, aprendamos a estudiar, a orar, a buscar a Dios y sobre todo vivir bajo la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Entonces vamos a dejar los rudimentos y vamos a la perfección, como dice Pablo, y creemos que Dios
quiere que seamos perfectos, porque en su misma palabra está escrito: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Bien, amados, concluimos con esta prédica enseñanza del miércoles. Damos gracias a todos los que se han conectado, los que han seguido de manera tan puntual desde que empezamos a hacer estas enseñanzas. Amén. Y te bendecimos, Ruth Noemí Aguilar. Aleluya. Que estás ahí está Carolina Fonseca, sí, la familia Fonseca Bistraín. Aleluya, mis hijos. Que esta palabra les ayude, les conforte, y vamos adelante, confiados en el Espíritu Santo. Amén. Carmen PC, ¿Albita? Bueno. Carmen PC. Carmelita Pérez Cabrera, sí, es cierto. Bendito, bendiciones a tu vida. Tú siempre estás con nosotros y que todo sea de bendición. Albita Morales, amén, ya sabes, te amamos, Albita. Amén, tú eres, no te olvides que de alguna manera eres primogénita en una bendición de la casa, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por tu vida y que estás pendiente. Lady Cristian Villatoro ahí con Luis Carlos, con el niño que es también tan preocupado por ello, ¿verdad? A Cecilia Ramos y toda la familia, bendiciones, amén, que la palabra nos dé ánimo para ir adelante, amén, no como dicen algunos colombianos, para atrás ni para tomar impulso, amén, aleluya. Así que vamos para adelante, vamos a la perfección, el Señor lo ha prometido y lo va a dar. Rocío López Velasco, amén. Sonia, el Señor te guarde, te bendiga, te prospere y te levante pronto. Le mandamos un caluroso y afectuosa bendición a Mateo, a Fabio Mateo. Ya nos enteramos de este hermoso varón. Por supuesto a Cristian y a tu esposo. Con mucho gusto, que el Señor los siga fortaleciendo y que ya decidamos tomar el camino, el único camino, el camino corto, el camino que nos llevará a la presencia del Señor Jesús. Amén. Javier Rodríguez también, te bendecimos, te damos gracias porque te hayas reunido con nosotros. Amén. Y Teresita Navarrete, amén. Como dicen por ahí, pasando lista. Bendición a todos los de Comitán, amén. Que el buen Dios prospere, abunde y sobre todo los llene de fe, salud y prosperidad. Daisy Hernández, te saludamos, mija, nos da mucho gusto que te hayas unido y que sea útil para ti y tu familia esta palabra. Maricruz Jiménez con Antonio, con el niño, ¿verdad? Con Esaú, estén ustedes bendecidos y prosperados y que la palabra llene sus vidas. Así también para nuestra amada hermana Carolina Velázquez Esquinca con su esposo y Roberto en las gélidas tierras de Berriozábal. A todos, el Señor me los guarde. El Señor multiplique su gracia sobre ustedes y sobre todo se convierta en su primer amor y la razón de su vida. Amén. Amén.